Economía y Sociedad, por Max Weber. 207, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 10. Los caminos de salvación y su influjo en los modos de vida. 10. Es esencialmente mágica la idea de que mediante la ingestión de una sustancia divina, de un animal totémico sagrado, en el que estaba encarnado un espíritu poderoso, o de una hostia transmutada en cuerpo divino por medio de la magia, incorpora a uno mismo la fuerza divina o en virtud de algún misterio se participa directamente en su ser y queda uno limpio de malos espíritus. Gracia sacerdotal. La apropiación de los bienes de la gracia puede tomar entonces un giro mágico o ritual y necesita, en todo caso, a más del Salvador o del Dios viviente encarnado, del sacerdote humano o del mistagogo. El carácter de la donación de la gracia depende además, de un modo ostensible, de si se exige también que este intermediario entre el hombre y el Salvador esté a su vez en posesión personal, corroborada, de los dones de la gracia carismática, de modo que si no participa en ellos, por ejemplo, el sacerdote que vive en pecado mortal no transmite la gracia, no puede suministrar en forma válida el sacramento. Sacó esta consecuencia rigurosa, transmisión carismática de la gracia, la profecía de los montanistas, donatistas y en general de todas aquellas comunidades de fe que se hayan basadas en la organización señorial profético carismática de la Iglesia. No todo obispo elevado al rango de tal como funcionario, sino solo aquel que esté adornado con la profecía u otros dones del Espíritu, puede dispensar la gracia de un modo eficiente, por lo menos en el caso de pecado mortal del que la solicita. Tan pronto como se prescinde de esta exigencia, nos encontramos ya en la esfera de otra concepción. La salvación resulta entonces una virtud de las gracias que dispensa continuamente una comunidad institucional, con carácter de instituto, legitimada por fundación divina o profética, gracia institucional. A su vez, puede actuar directamente a través de la acción mágica de los sacramentos o en virtud de la disposición del tesoro superabundante de méritos santificantes de sus funcionarios o adeptos. Pero siempre, si hay consecuencia en la realidad, rigen los tres principios. 1. Extra exceliam nulla salus. Solo perteneciendo al instituto de la gracia se puede obtener gracia. 2. Solo el cargo poseído legítimamente y no la personal calificación carismática del sacerdote decide sobre la eficacia de la gracia otorgada. 3. La calificación personal religiosa del necesitado de salvación es en el fondo indiferente al poder gratificante del cargo. La salvación es, por lo tanto, universal y no solo accesible a los virtuosos en religión. Por el contrario, fácilmente el virtuoso, sobre todo cuando espera llegar a Dios por su propio camino, en lugar de confiar en la gracia institucional, debe aparecer como muy en peligro en cuanto a sus probabilidades de salvación y a la autenticidad de su religiosidad. Como basta para la salvación entrar a formar parte del instituto de la gracia, a todos los hombres les será posible cumplir con lo que Dios pide. El nivel de la contribución ética personal necesaria se puede fijar por la calificación del término medio, por lo tanto, bastante bajo. Quien contribuye con más, el virtuoso, puede, además de su salvación, aportar obras para el tesoro del instituto, que éste administra luego entre los necesitados. Este es el punto de vista específico de la Iglesia Católica, que constituye su carácter de instituto de la gracia y que ha sido fijado en una evolución milenaria que termina en Gregorio el Grande y que en la práctica oscila entre una concepción más mágica o más soteriológico-ética. Pero el modo como la dispensación carismática de la gracia y la dispensación institucional influyen en el género de vida depende de los supuestos a los que se vincula la garantía de los medios de gracia. La situación es parecida a la del ritualismo, por el que manifiestan una gran afinidad electiva la gracia sacramental y la gracia institucional. Y todavía en otro punto importante en ciertas circunstancias, toda clase de dispensa auténtica de la gracia por una persona
sea legitimada carismáticamente o por su cargo, imprime a la religiosidad ética una particularidad que actúa en el mismo sentido, debilitando las exigencias éticas. Significa siempre un alivio interior del necesitado de salvación. Le facilita, por consiguiente, el sobrellevar la carga de la culpa y en igualdad de circunstancias, le facilita mucho el poder pasarse sin una metódica de vida ética personal. Pues el pecador sabe que obtendrá la absolución de todos sus pecados mediante actos religiosos adecuados. Y, sobre todo, los pecados se presentan como acciones singulares a las que se coloca enfrente otras acciones singulares como compensación o expiación. Lo que se valora es el acto singular concreto, no el hábitus total de la personalidad conquistado gracias a una vida ascética o contemplativa o a la vigilancia perpetua, y puesto a prueba constantemente. Falta entonces la necesidad de alcanzar por los propios medios la certitudo salutis, y esta categoría, tan eficaz en sentido ético, pierde grandemente en importancia. El constante control del modo de llevar la vida por medio de un dispensador de la gracia, confesor, director espiritual, que pudo en ciertas circunstancias haber sido muy eficaz, está con frecuencia compensado de sobra por el hecho de que siempre se otorga nueva gracia. En particular, la institución de la confesión vinculada al perdón de los pecados muestra en sus efectos prácticos una doble faz y actúa de un modo distinto según se administre. La forma general, poco especializada de confesión de los pecados, con frecuencia en forma de reconocimiento colectivo de haber pecado, que practicaba especialmente la Iglesia rusa, no constituye ningún medio de influencia duradera sobre el modo de llevar la vida, y también la práctica de la confesión del antiguo luteranismo era, sin duda, poco eficiente. El catálogo de pecados y penitencias de los libros sagrados de la India vincula la compensación de pecados rituales y éticos casi en absoluto a actos de obediencia ritual, o a la sugerida por los brahmanes a base de los intereses estamentales, de suerte que solo podía influirse sobre la vida cotidiana en sentido del tradicionalismo, y la gracia sacramental del gurú hindú más bien debilitaba todavía la acción de esa influencia. La Iglesia Católica de Occidente ha llevado a cabo con pujanza singular la cristianización del Occidente por un sistema de confesión y penitencia, combinación de la técnica jurídica romana y de la idea germánica de compensación pecuniaria que no tiene par en todo el mundo. Pero su influencia en el sentido de favorecer el desarrollo de una metódica racional de vida hubiera encontrado límites aún sin la amenaza inevitable de la relajada práctica de las indulgencias. Sin embargo, la no aceptación del sistema de 2 hijos por los católicos piadosos puede hacernos patente numéricamente la influencia de la confesión, aunque también es verdad que en Francia se hace visible la poca influencia de la Iglesia en este campo. De todos modos, el hecho de que el judaísmo por un lado y al protestantismo ascético por otro no conociera ninguna clase de confesión y dispensa personal de gracia y ninguna gracia mágica sacramental, influyó históricamente de un modo enorme en el sentido del desarrollo de una formación de vida ético-racional que es común a ambas formas de religiosidad por muchas diferencias, que, por otra parte, hay entre ellas. Falta la posibilidad de descargo de la conciencia que supone la institución confesional y la gracia institucional. Quizás solo la confesión de los pecados en las reuniones de los 12, de los metodistas, operaba de un modo semejante, aunque en sentido muy distinto y con efectos muy diversos. Sin embargo, pudo salir de ahí la práctica media orgiástica de penitencias del Ejército de Salvación.